de hoy. Antes que nada, pues vamos a déjeme compartir la que no era. Ok, ahora sí. Bueno, aquí estamos ya en la unidad número 2, en la segunda parte de la unidad número 2. Recuerden que la primera parte, pues la estuvimos viendo en la clase anterior. En la anterior, pues la clase que estuvimos viendo fue el inicio, los procesos de inicio de un proyecto. Entonces aquí estamos viendo el proceso de planificación. Hay un material que está ahí para que usted lo analice, lo estudie. Es este que tengo aquí abierto. No sé si lo pueden ver. Sí, maestra. Ok. Voy a tratar de ampliarlo un poco. Muy bien, aquí estamos. Lo he puesto así grande porque el material está como muy pequeñito, entonces, para que podamos verlo más o menos. La fase de planificación, digamos que es una de las fases o es la fase más importante. En el proceso de inicio, nosotros lo que establecimos fue los objetivos, el nombre del proyecto, que buscamos con el mismo, la constitución del proyecto. Pero aquí en la planificación nos vamos directamente a la planificación de todas las actividades que tienen que ver con el proyecto. Y es lo que, digamos, pasó. Digamos que esta es la parte importante. Fíjese qué vamos a estar viendo allí. Bueno, lo más importante de todo lo que vamos a ver aquí es el desglose de todas las actividades o tareas y de los entregables. Es importante que usted sepa la diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra, pero lo vamos a ver más adelante. También dentro de ese desglose de actividades es importante que veamos la estimación de los tiempos de esas actividades. ¿Qué va a haber, qué vamos a hacer primero, qué viene después y qué tiempo dura aproximadamente cada una de las actividades? ¿Por qué planificamos? Bueno, planificamos para comprender mejor el proyecto, planificamos para encontrar la mejor manera de acercarse a las cosas, planificamos para comunicar tanto al equipo como a los clientes exactamente cómo va el proyecto, planificamos para realizar un seguimiento
sea, ver en los controles que llevamos si se está elaborando el proyecto conforme a lo que planificamos. Y también un plan nos permite tener una dirección. Por eso la importancia de planificar. Y sin un plan, voy aquí al último párrafo, usted puede leer conmigo, sin un plan se hace muy difícil ejecutar y controlar el proyecto. Imposible. Bueno, no vamos a decir imposible, pero sí difícil. La pregunta sería entonces, ¿cómo saber qué hacer a continuación si vas por un buen camino o no? Esto quiere decir que entonces, si hacemos nuestra pregunta, que el plan debe estar lleno de detalles en las minutas, detalles, ya que no es un sustituto de su lista de tareas, ¿no? Hay que tener detalles constante y frecuentemente de cómo va el proyecto. Por eso estamos tratando el tema aquí de este curso. Perdón, ¿eh? Perdón, yo estoy en el balcón dando la clase por el calor extremo que hay. Bueno, vayamos al proceso de planeación. El proceso de planeación no es más que la secuencia de pasos que debemos llevar a cabo para que se dé el proyecto, para que el proyecto pueda ir avanzando. Esos pasos están aquí numerados en esta página número 8, donde vemos que primero, división del proyecto en trozos lo suficientemente pequeños para trabajar. Por eso que se habla de la distribución de las actividades. También identificación de dependencias. ¿Cuáles actividades dependen de otra? Estimación de la duración de cada pieza, cada una de las actividades que tenemos en el proyecto, qué tiempo aproximadamente le damos para ser entregada. Hay que identificar contingencias. Póngale mucha atención a esta palabra contingencia. Identificación de riesgos. Nunca se quedan los riesgos y problemas. Y, por último, presentar el plan en un formato que el equipo del proyecto y las partes interesadas, los stakeholders, vayan entendiendo. ¿Okay? En detalle veamos cada cosa de la que hemos hablado aquí. Primero, el desglose de los entregables. Esa es la parte que número 1. Desglose de los entregables. La primera tarea que necesita resolverse es cómo se va a descomponer el único objetivo final de su proyecto. Cómo se descompondrá en entregables. Así que lo primero que debemos hacer es estar claro, ¿no? En cuáles serán los entregables y recordar que los entregables son resultados de una serie de tareas que se realizaron. O sea que las tareas no son el entregable, porque usted puede ser que esté haciendo el trabajo, pero no lo ha terminado. Entonces, entregable quiere decir producto terminado. Terminamos este grupo de actividades y entregamos esto. Y hay algunos ejemplos que pudiéramos estar citando. Supongamos, por ejemplo, que estamos desarrollando una página web para una tienda virtual o una tienda eh, presencial. Un negocio que nunca ha tenido ningún tipo de presencia en línea. Y a pesar de que la empresa tiene razones de peso para abordar el proyecto, los propietarios creen que un sitio web le va a dar a ellos un alcance más amplio y por lo tanto podrían aumentar o estar aumentando las ventas. Así que podría ser importante para la empresa y ese es el reto, el desafío. Luego de haber tenido algunas conversaciones, algunas reuniones como son normales que se llevan, nos reunimos con los técnicos, con los desarrolladores, con los que nos van a vender el hosting, o van a comprarlo, etcétera, ¿eh? Con el dueño del proyecto, con el personal.
Eso trae como resultado una lista básica de requisitos. Requisitos para poder desarrollar esta idea. ¿Sí? Entonces, esos requisitos de lo que estoy hablando son los que, los que generarán la serie de actividades. Una serie de actividades que está desglosada aquí en la figura 3.1, el cuadro azul que usted puede ver. Dice aquí, sitio web en la tienda de pasteles, sección, acerca de la nota, etcétera. Aquí se está desglosando todo lo que son los requisitos y las actividades para desarrollar a la web de esa pastelería. Entonces puede ver que hay una serie de actividades. A eso que nos referimos cuando hablamos de actividades. Quizás su proyecto no sea igual que este. Usted tiene en mente algún tipo de proyecto. Todos los que están en este curso deberían tener en mente algún tipo de proyecto. Proyecto que vaya acorde al entorno donde usted se mueve. Y digo acorde al entorno porque es que cuando queremos desarrollar un proyecto tenemos que hacerlo sobre la base de un área de competencia. Entonces, ahí nadie debería inventar. Área de competencia. O sea que si usted no está en capacidad de desarrollar una página web, pues lo más ideal es que usted no se ponga a generar recursos con relación a eso porque no va a dar resultados. Aunque, bueno, nosotros sabemos que el dominicano nunca se le puede preguntar que si sabe hacer tal o cual cosa, siempre sabe. Entonces, perdón. Entonces, ahí están todos los entregables. Primero, detalles de contacto, de cómo encontrarse, sección pedidos online, cómo será, deberá entregarse esa parte, debe entregarse la parte para añadir un artículo, también editar la falta, agregar, editar, eliminar, etcétera. Los pagos que se van a hacer vía pagos electrónicos, correos electrónicos de confirmación, interfaz de los pedidos, sistema de entrega, formulario de contacto para obtener una cotización, galería de ocasiones especiales, ver su funcionalidad, de presentación, de diapositivas, etcétera, alojamiento web, no se puede quedar, y registro de nombre de dominio, configuración de la dirección de correo electrónico. Esos son entregables de ese proyecto. Como puede ver, es el resultado del trabajo del equipo en las diferentes escenas del proyecto o el contexto mismo del proyecto. Entonces, usted podría ver esas actividades, claro, quién la va a entender, quienes tengan algún tipo de conexión con este tipo de proyectos. Así que esto es parte de la etapa inicial. En la etapa inicial es que se elabora todo esto. Ahora, los entregables, los entregables. ¿Qué debo entregar? Debo hacer una lista de los entregables en la parte de inicio del proyecto. Ahora, en la planificación, todo entra ya como un plan, actividades a realizar, quién la va a realizar, cuándo la va a realizar, cuándo va a iniciar y cuándo termina. ¿Okay? ¿Qué actividad va primero? ¿Qué actividad va después? Ahí es que entra la planificación. Tenemos un paso más para ver más en detalle esto de la planificación. Lo primero es, ya tenemos las actividades. Hemos elaborado una lista de actividades o tareas. Hemos también elaborado una lista de entregables y ahora entramos a ver cuáles son las dependencias. Aquí les tengo un ejemplo, por ejemplo. Actividades del 1 al 10, pero ahí las consecuencias de actividades. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Mire bien. Tengo actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 10. Cuando hacemos la actividad número 1, detrás de ella viene la actividad de 2 y 3. O sea que la 2 y 3 vendrán después de haber realizado la actividad 1. La actividad 2 se realiza y entonces viene después de ella la número 4.
Después de la número 3 van las 5 y las 6. Después de las 4 van las 5. Después de las 5 van las 7. Después de las 6 también van las 7. Después de las 7 van las 8 y las 9. Es lo que estamos viendo acá. Lo que pasa es que usted, al conocer las actividades que usted realiza, usted sabe muy bien qué debe hacer primero y qué debe hacer después de cada actividad. Si usted quiere, lo puede incluso presentar, no sé, en la forma, una forma que usted lo domine, es decir, bueno, primero hago esta actividad, después va aquella, pero puedo hacerla, por ejemplo, aquí dice que la actividades 5 y 6 yo la puedo hacer simultáneamente. Y la 2 y la 3 también la puedo hacer simultáneamente. Actividades que yo la puedo desarrollar de forma simultánea. Hay otras que no son simultáneas. Bien, ahora viene después el tiempo que dura cada actividad. El tiempo estimado es lo que sigue en la O. Ese cuadro, usted puede, toda esta teoría usted la puede considerar y leer si usted quiere, pero lo que usted necesita hacer es sencillamente un cuadro como este. ¿Okay? Las leyendas las debe dominar. ¿Qué significa la M? ¿Qué significa la O? ¿Qué significa la P? Y el cálculo que se hizo. Eso es lo que llamamos un diagrama diagrama de dependencia. Primero, estimación del tiempo de cada actividad. O sea, fíjese que hemos establecido un orden, ¿no? ¿Qué actividad va primero? ¿Cuáles actividades van después? Pero también hemos establecido una estimación de tiempo. En la columna O hay una estimación de tiempo para cada actividad. Fíjese que la número 1 dura 5. Puede ser 5 días, pueden ser 5 horas, pueden ser 5 meses. Eso ya lo determina la gerencia del proyecto, quien está llevando a cabo la gestión del proyecto. Establece entonces el tiempo de estimación, esto que está aquí, de acuerdo a, eso recuerde, es estimado. Bien, entonces, okay, aquí. Después de la estimación de tiempo, entonces vamos a ver qué sigue. El objetivo, claro, el objetivo de la estimación de tiempo es poder predecir cuánto tiempo tomará la producción de los entregables. Cuando usted entrega esa actividad, la actividad 1 se entregó, inmediatamente vienen las 2 y la 3. Pero fíjate que cuando tú entregas la actividad número 2, viene la 4. Cuando usted tenga la actividad número 3, viene la 5 y la 6, así sucesivamente. Estás estableciendo consecuencia de las actividades y luego su estimación. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Muy bien. Entonces, el objetivo es poder predecir cuánto tiempo tomará la producción de los diferentes entregables, con lo que se puede construir una programación. Es como una especie digamos yo, de programación, cronograma de actividades, podemos llamarlo. Aunque a menudo la programación se confunde con los planes del proyecto. De hecho, la programación es solo una parte del proyecto. Bien. Eso en cuanto a la estimación del tiempo. Estimación del tiempo te va a traer una serie de variables. Aquí yo no quiero complicarle mucho a usted, porque seguramente el que pedirle yo a ustedes que me hagan una estimación de tiempo más óptima o una estimación de tiempo menos óptima, podría ya complicarle a usted. ¿Ok? Pero usted lo que debe hacer es la secuencia de actividades y el tiempo estimado. Secuencia de actividades y el tiempo estimado. Cuando tú hagas tu lista de actividades, entonces inmediatamente establece cuál es la secuencia, cuál va primero, cuál va después. Y después que tengas eso, vas a establecer el tiempo de duración, la estimación de tiempo, independientemente de que tú me la consideres óptima o si la consideres óptima. El punto de este método es dar peso adicional a la estimación que usted tiene más probable. ¿Okay? Entonces,
La tarea más importante después que usted haya hecho las estimaciones es de averiguar cómo se siente acerca de las mismas. Si esa secuencia vale la pena, si no vale la pena. Si el tiempo de duración, analícelo también. Debe tener alguna base para establecer ese tiempo de duración de cada actividad. Recuerde que no debe confundir conjeturas. ¿Ok? No debe confundir las cosas. Las personas usualmente tienden a avasallar sobre su plan de proyecto porque creen que todas las estimaciones se han sacado de la nada. No, las estimaciones no se sacan de la nada. Las estimaciones se sacan de la experiencia que se tiene. Al conocer tal o cual actividad, yo puedo establecer también qué tiempo puede durarme cada una de ellas. Inmediatamente hago esto, entonces me voy a las holguras o contingencias. ¿Qué pasaría así? Entonces, fíjense, en teoría, yo lo voy a leer exactamente cómo está para que lo expliquemos. Ahora que hemos terminado el proceso de estimación, tiempo estimado para cada actividad, debemos tener una idea bastante buena de cuánto tiempo nos va a tomar para entregar el proyecto. Eso nos ayuda a establecer lo que llamamos ruta crítica. La ruta crítica es el tiempo que va a durar el proyecto. Y usted, al tener la secuencia de actividades con su tiempo de duración, va a trabajar un diagrama como este, que está aquí en la página de la derecha, tomando en consideración el tiempo que dura cada actividad, cuál va primero, cuál va después. Usted se va a dar cuenta inmediatamente cuál es la ruta crítica, que es la secuencia de actividades que más tiempo dura. ¿Y por qué la que más tiempo dura? Sencillo, porque las demás cosas tú las puedes hacer con una cierta holgura. Ahí es que viene la adición de contingencia. La que no puede tener holgura son esas secuencias de actividades más largas, porque usted sabe que si usted se atrasó en una de esas actividades, el proyecto completo se va a atrasar. En cambio, las otras actividades que no forman parte de la ruta crítica se trabajan con más flexibilidad. No hay tanta presión. Las que no pueden atrasarse son esas de la ruta crítica. Y por eso es que hacemos esta secuencia que está acá. Desde actividad número 1, actividad número 2, actividad número 3, se van poniendo en redes, en secuencia, pero diagramado. En secuencia, pero diagramado. Usamos mucho el diagrama de Gantt para hacer esto. Esto usted lo puede utilizar. Entonces, establecer el tiempo en el diagrama de cada actividad, considerando la secuencia de la misma. ¿Qué más digo sobre esto? Los riesgos. La contingencia, recuerde, tiene que ver con la holgura. Holgura, ¿qué significa? Bueno, esa flexibilidad que algunas de las actividades pueden presentar sin afectar el tiempo de duración del proyecto, o sea, la ruta crítica. Para considerar los riesgos, que es parte ahora que nosotros vamos a tomar en cuenta, la gestión de riesgos se considera como parte del proceso de planificación. Lo que pasa es que la consideración de riesgo, el análisis de los riesgos está en todo, se contiene en todo. Entonces, el proceso para la creación de un plan de gestión de riesgo es el siguiente. Primero identifico los riesgos potenciales, los que podrían suceder. Luego priorizo esos riesgos. De acuerdo a sus probabilidades, establezco cuáles voy a poner primero, cuál voy a poner de último. En tercer lugar, elijo el riesgo o los riesgos de mayor impacto y eso es lo que planifico. Y por último, hago planes para hacer frente a esos riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los de contingencia. 4 sencillos pasos que usted debe dar para poder considerar los riesgos. Aquí te presenta este cuadro en donde tú calificas los riesgos.
Por ejemplo, está el primer riesgo. Los títulos que tenemos, gravedad de la probabilidad del riesgo, la probabilidad en sí, qué tan grave es. Y en general, es el producto de multiplicar el uno por el otro. O sea, fíjense, tengo aquí dos riesgos marcados. La insuficiencia de las fotos y contenidos tiene un 3 de como probabilidad. Y gravedad, si llegara a 4 sería bastante grave. Cliente que no participa en la revisión del diseño. Probabilidad 3. Pero esta también el nivel de gravedad, el mismo nivel de gravedad que pudiera tener. Entonces, fíjate, tienen que ir en secuencia con esta tabla, con estas actividades. El riesgo lo tenemos aquí identificado. La priorización, tengo que establecer cuál va a ser primero, cuál va a ser segundo. En este caso está priorizado la insuficiencia de las fotos y contenidos. Por eso está primero, ¿no? Se ponen en ese mismo orden, en el orden de prioridades que los que he dicho riesgos han sido considerados. Luego la probabilidad y la gravedad vienen como resultado de una decisión gerencial. La gerencia decide qué tantas probabilidades tiene esto o tiene aquello y qué tan grave podría resultar. Recuerden entonces, en general, eso se multiplica para cada uno de los riesgos que hemos identificado como paso número 1. Bien, entonces el proceso que se utiliza para completar esa etapa inicial es totalmente decisión suya. Por eso usted le asigna la probabilidad que usted entiende y el nivel de gravedad que usted entiende. Eso es así. Entonces, la simplicidad. Estamos aquí de nuevo. Vamos allá. Bien, nos quedan 10 minutos. Recuerden que si se termina el tiempo y no hemos llegado a la conclusión, usted inmediatamente regresa, entra por el mismo enlace que usted entró para estar en esta reunión. Muy bien. Entonces, estamos aquí en la parte de las actividades y el análisis de riesgos. Recuerde, repaso, ¿no? Repasando. Primero, identificar el riesgo. ¿Cuáles tú consideras que podrían ser los riesgos? Luego de haber hecho una reunión con el equipo, ¿cuáles podrían ser los riesgos? Luego que tengo ya mi lista de riesgos, yo los voy a priorizar en base a la probabilidad y en base también a la gravedad. En tercer lugar, yo voy a elegir los riesgos más importantes, esos son los que voy a planificar. Y por último, hacer planes para hacer frente a esos riesgos, lo que llamamos planes de contingencia. Si sucediese, ¿qué vamos a hacer? Si no sucediese, ¿qué haríamos? A eso le llamamos plan de contingencia. ¿Qué se refleja? Claramente aquí en este cuadro. Este cuadro es lo que usted necesita desarrollar. Únicamente. Muy bien. Sí, dígame. Dígame usted. La calificación que se le da es del 1 al 5. Normalmente, del 1 al 5 la probabilidad. Porque no tenemos tampoco mucho espacio como para darle altas, o sea, números altos de probabilidad. Claro que eso implica realmente un porcentaje. De todos modos, no debería pasar de 5. ¿Alguien más? Ok. Bueno, ya aquí estábamos. Recuerde que esto, primero hicimos nuestro diagrama de red de las actividades utilizando el diagrama de Gantt, el cronograma de actividades. Luego de eso, entonces, ¿qué consideramos los riesgos?
qué cosas podrían impedirnos realizar esas actividades y entregar aquello que nos comprometimos a entregar. Entonces, ahí viene esta parte que estuvimos analizando. Entonces, la estructura del proyecto. Vamos a ver si le doy un poco más de tamaño. Bien. La estructura del proyecto, el famoso EDT. Luego de tener todo eso que hemos visto, pues entonces ahora entramos en esta parte que es bien interesante. El EDT es la estructura de las actividades. ¿Y en qué consiste? Bueno, es ella como una especie de organigrama distribuye las responsabilidades de los entregables que tenemos. Ya tenemos una lista de entregables, pero ¿quién es responsable? ¿O qué área es responsable? Eso va a dar como resultado las diferentes áreas que estarán responsabilizadas de la entrega. Eso es lo que llamamos EDT. Y el diagrama que usted ve ahí al lado, exactamente así se representa. Si, por ejemplo, el primer grupo tiene responsabilidad de entregar 2 actividades, pues entonces ese grupo se representa así como si fuera un organigrama, mis amigos, porque cada una de las actividades tendrá un responsable dentro del proyecto. Eso genera la estructura del proyecto como tal. Un momentito. Maestro, una pregunta. Adelante. En el caso de que el proyecto sea un proyecto que se esté iniciando y sea pequeño, el organigrama, que solamente, por ejemplo, solamente cuenta con la persona que realizó el proyecto. El organigrama nada más va a tener una sola jerarquía. Una sola persona responsable de todo. Bueno, no, sí es así, así se representa, pero no es lo más recomendable. Eh, perdón el ruido. Es que el problema con que una sola persona lo haga es que con una serie de actividades, una sola persona me lo encuentro complicado. Pero si usted lo puede distribuir y entiende que eso no es ningún problema estructural, bueno, adelante. Lo único que son muchas actividades, ¿no? Dentro del proyecto hay muchos tipos de actividades. Entonces, me gustaría ver esto, cómo se distribuye todo, un EDT con una sola persona. Pero adelante, a ver qué tal le funciona. Mire aquí más o menos lo que sería una representación de un EDT. Primero, producción de software, versión 5.0. Hay un gerente de proyecto, del general de proyecto, que se encarga de la planificación, de tener reuniones, de la administración del proyecto. Hay uno que va a trabajar con los requisitos del proyecto a nivel de software, documentos de usuario y materiales y programas de entrenamiento. Luego hay otra persona u otro equipo que que tomará en cuenta la información del diseño para diseñar todo. Otro grupo, otro equipo estará encargado de la construcción y otro equipo de la integración y prueba. Ahí están. Y más abajo hay un modelo, ya un ejemplo, desarrollado para que usted lo tome en cuenta. Hacía mención del diagrama de Gantt. Bueno, mire, este EDT que está allí, sencillo, porque es un proyecto que no es tan complicado. Hay proyectos que son muy complejos, ¿ok? Y hay proyectos que son muy simples también, porque este de una sola persona sería un proyecto demasiado simple. Pero es un proyecto, ¿de acuerdo? Usted trabaje su EDT, trabaje todo esto que hemos presentado aquí hoy. Recuerde que al inicio de todo son la serie de actividades y las actividades que usted pueda englobar, o sea, englobar en una sola.
para un solo responsable. Porque usted tiene quizás 10 actividades. En este proyecto tenemos 15 actividades. Las 15 actividades están distribuidas en 5 grupos, cada grupo con 3. Pero el ejemplo que usted ve abajo resulta que no es igual. ¿Ok? La gestión del proyecto tiene 6 funciones, 6 entregables, mientras que el grupo de análisis nada más tiene 3. El otro grupo, fíjense que tienen 2 cada uno. Hay proyectos que son mucho más complejos que otros. El diagrama de Gantt es un recurso, ¿okay? Que la mayoría de la gente que está usando el proyecto, que está desarrollando un proyecto, lo usa. Es, digamos, lo más claro que podemos tener como plan del proyecto de manera inicial. De hecho, como dice aquí, es solo una forma de representar el cronograma de actividades del proyecto. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es en una hoja de cálculo, en Excel, por ejemplo. ¿Okay? Te hago una lista ¿de qué? De todas las actividades, de acuerdo a como lo hemos venido explicando hasta aquí. Debajo de cada entregable, usted debe listar en forma jerárquica las actividades que lo componen. Y así sucesivamente, de acuerdo a como se lo explica acá. El diagrama de Gantt no es más que una hoja electrónica donde usted refleja las actividades, su tiempo de duración, cuál va primero, cuál va después. ¿Okay? Lo usamos específicamente para hacer un cronograma. Con un cronograma tienes claro cuál es la secuencia, qué va primero, qué va después, cuándo viene tal cosa, cuándo viene lo otro. Y vas a ver incluso cómo se refleja la secuencia de las diferentes actividades, cuáles actividades van después de tal o cual, cuáles se pueden desarrollar de forma simultánea. Eso tú lo ves en forma de diagrama.